Estamos en estos instantes con don José Miguel Bardones, arquitecto que es hombre que está trabajando en este proyecto, que darle un agrado y que bueno que pueda estar con nosotros en este día aquí en el Canal 5. Muchas gracias por la invitación, buen día. Muy buenos días. Bueno, hay un desarrollo que hemos soñado hace mucho tiempo con el nuevo Longaví y otras cosas, pero como que no ha tenido el sustento, pero el asunto no ha aprendido nunca. Pero ahora como que le encuentro como esa chispa que va a aprender. Ya cerca de la Laguna del Maule. ¿En qué está? ¿Nos puedes contar en qué contexto se han desarrollado los estudios? Informando un poco más. Mire, hay un estudio previo ya que tiene mucho tiempo, que se hizo hace unos 3 periodos presidenciales aproximadamente, 2, que hizo un levantamiento de la posibilidad de hacer un centro de esquí en la Laguna del Maule. Eso lo desarrolló el gobierno regional en su momento con bienes nacionales. Nosotros obtuvimos este estudio porque nos invitaron a presentar propuestas de turismo en el evento Maule Day, desarrollado en Sofofa el 2019. Revisamos este estudio y nos dimos cuenta de que habían demasiados errores que lamentablemente el estudio arrojaba, y en particular entregaba una TIR y VAN negativa. TIR es tasa de interés rentable. Es decir, el proyecto no generaba plata. Pero también nos causó cierta sorpresa porque habían datos que de manera bastante inocente concluimos de que habían sido más o menos como forzados a tener errores. Por ejemplo, se había proyectado un desarrollo inmobiliario en una primera etapa del estudio y luego se descartó. Para entenderlo bien en simple, la mayoría de los centros invernales en Chile y en el mundo no funcionan con el corte de ticket por subirme a un andarivel y esquiar. Eso es más que nada el atractivo por ahí. Lo que hace sustentable los proyectos económicamente son los proyectos inmobiliarios, es decir, tener cabañas, tener hotel, tener departamentos, como ocurre en Portillo y en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, hay verdaderas ciudades en los centros de esquí. Y en ese sentido, lo que nosotros empezamos a desarrollar fue una propuesta alternativa mejorando esta iniciativa, incluyendo el factor inmobiliario desarrollado sustentablemente y sobre todo planificación y explotar otros recursos turísticos que no estaban siendo considerados acá. Ahora, ¿qué pasa con las termas? Nos arrojó muy buenos números. ¿Qué pasa con las termas de Chillán? ¿Han hecho algo parecido? Porque parece que les ha ido bastante bien si uno los mira en el tiempo. Sí, el tema de termas Chillán es un poco diferente al resto, porque lo que ocurre es que antiguamente existió ya una infraestructura que dejó de usarse hace muchos años atrás y tuvo un recambio del programa y por lo tanto se podía llegar. Y ahí se instaló el hotel y las canchas y afortunadamente Termas Chillán me parece que este año volvió a ser elegido uno de los mejores centros de esquí del mundo, ¿ya? También lo ha tenido Portillo, o sea, en datos, esto no es como un discurso, sino en información que hemos investigado a través de Cernatur y diferentes revistas especializadas. Chile es uno de los mejores lugares para esquiar del mundo, eso es un hecho, ¿ya? Lamentablemente, desde la región de Valparaíso hasta Magallanes, todas las regiones tienen 1, 2, 3, 4 centros de esquí, menos la región del Maule. Ahí está mal el asunto. Y nos hemos entusiasmado, como yo decía, con el de Longaví, pero no hay camino, no hay nada, infraestructura. ¿Cómo se va para allá? El Arco Oriente, yo estaba muy ilusionado con eso, pero ahí quedó nomás. Lamentablemente, la agenda pública no ha logrado capitalizar sus potenciales, tampoco lo han planificado. Hemos desarrollado propuestas. Ocurren dos cosas. Nosotros en nuestro análisis, según la capacidad de los centros de esquí proyectados, perfectamente podrían convivir Potrero Lo Aguirre, Laguna del Maule con Lo Aguirre. Incluso se benefician mutuamente. ¿Ya? Hay un déficit de canchas de esquí en todo el mundo. Por dar solamente un ejemplo, el 2016, la inversión, según datos de Cernatur, la inversión que se hizo ese año en los centros de esquí de Chile fue de $21 millones. Al año siguiente, el 2017, fue de 30. Por lo tanto, siempre hay un crecimiento de inversión, y eso en todas partes del mundo.
El capital, el recurso está. Lo que no hay es que, bueno, más que nada la administración pública, sea el gobierno que sea, concrete y capitalice los recursos disponibles de manera planificada y sustentable. Nosotros proyectamos y calculamos la conectividad que requiere todo el sector hacia la cordillera de Linares. Son solo 127 kilómetros para conectar una macro ruta que en realidad relacionaría Nevados de Longaví directamente con Laguna del Maule, y esos son 127 kilómetros. Esa inversión son más o menos 25.000 millones. Nosotros hemos calculado, tenemos los estudios, la carpeta asfáltica, la infraestructura, los puentes. Pero con que se instale un centro de esquí, esto se paga solo con impuestos. ¿Ya? Se genera, tengo por ahí el dato, mire, se generan cerca de 70.000 millones en la vida útil del hotel, del centro invernal, solamente en impuestos de primera categoría y 65.000 en IVA. ¿Ya? Entonces, económicamente es muy sustentable. A ver, este proyecto que es grande, yo lo he estado googleando a usted y su empresa, y un poco porque uno quiere saber cuando nos están diciendo, ¿es un discurso nomás o tiene un poco de sustento? Entonces, pero me gustaría saber un poco de la capacidad que tienen ustedes ahí estructural para hacer el proyecto, ¿y qué destaca? ¿Qué recursos tiene que otros no tienen? ¿Cómo lo hacemos viable frente a los inversionistas, en fin? Mire, sí, pues, generalmente cuando yo se lo presento a los políticos y a la administración pública, hablo yo del señor senador Galilea, que me recibió y conversamos muy bien. Él está muy de acuerdo con este proyecto, pero tampoco lo empuja. Está como retenido, y ocurre con todas las administraciones públicas. Lo presentamos a la señora Wood de Gobernación, lo presentamos a la Corporación de Desarrollo Regional del Maule Productivo, también, a diferentes autoridades. Claro, y a nosotros siempre nos dicen que es solamente un discurso. No, tenemos los datos, tenemos la investigación, tenemos la infraestructura. Y es más, esto lo presentamos en Sojofa con números duros, un proyecto técnico, y claro, uno dice, bueno, ¿será un discurso o no? Nosotros tuvimos cerca de 7 reuniones con la Embajada de Arabia Saudita donde este proyecto se analizó y logramos levantar inversión. Siempre se dice de que son muy buenas ideas, pero hay pocos recursos, y los recursos siempre van a ser escasos. En este caso, nosotros levantamos la inversión. Y obviamente el inversionista analizó el estudio de nosotros, obviamente tenía observaciones, a lo mejor tenían otras estrategias, que está muy bien, pero lo que nos pasó es que, para ser sincero, tuvimos mucha resistencia en la autoridad local para desarrollarlo. Yo creo que más que el estudio, y pueden venir más estudios y otras oficinas de arquitectura como la de nosotros, dan un tanto lo mismo si es que no hay disponibilidad de la autoridad local. Pero me gustaría saber qué importantes beneficios trae para la zona esta construcción, porque ahí a lo mejor se entusiasman nuestros próceres. Bueno, dato número 1, más de 130.000 millones de pesos en recaudación fiscal. Eso nos permite construir, 4, 5, 6 hospitales regionales, 200 postas, 100 escuelas. Conectaríamos cerca de 20 pequeños poblados que quedan completamente desconectados en invierno, que no tienen infraestructura necesaria. Hay un impacto social en la gente que vive en la montaña, que está muy aislado. Conectaríamos todo lo que es el sector de la cordillera de los Andes de montaña vialmente. Generaríamos 127 kilómetros de pavimento. Eso, entre algunos datos más, además de generar obviamente mucho empleo. Y también otra cosa, los centros de esquí son detonantes de alto impacto para también pequeños y medianos empresarios que apoyan estos centros invernales con cabañas, con centros de spa, con una serie de recursos turísticos que obviamente se ven beneficiados y crecen en sintonía con este desarrollo, siempre y cuando sea sustentable. Pero me llamó la atención que teniendo tantos beneficios y nosotros teniendo tanta cordillera y tanta nieve, no haya ningún centro de estas características en la región del Maule. O sea, pero ¿por qué nos quedamos dormidos? ¿Qué pasa si se genera tanto
tanto rédito, digamos, y nosotros no tenemos. Como lo dije en la entrevista anterior, siempre hay buenas intenciones y nada concreto. Pienso yo de que, en cierto sentido, lamentablemente a la administración pública le conviene mantener el problema. A ver, ¿cómo porque es eso? se activan las carteras. Ya. Se activan las carteras, se realizan programas menores, se dan ciertos beneficios constantemente, se construye un clientelismo político que, bueno, todo el mundo ya lo conoce. No quiero sonar con un discurso de propaganda, pero así es. Antes de elecciones, esto ocurre antes del estallido, antes de la Constitución, llevamos 20 años esperando esto. Y en general, mire, yo hace un año atrás más o menos tuve una conversación muy fuerte con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, donde se me dijo que este proyecto era muy poco viable que se desarrollara, a pesar de que es muy interesante y genera muchos beneficios, porque ya existía una negociación con el concesionario de la ruta Paso-Pehuenche para instalar un pequeño centro que era un parque de nieve, que no genera muchos recursos. A ver, un parque de nieve, ¿viste el que muele en la nieve, no? ¿Cómo? No, era más que nada hacer un pequeño parque donde la gente pudiera ir, un par de canchas, un par de pistas, más que nada como para entretenernos, ir a jugar un rato durante el día. A mí se me comunicó, yo siempre pido estas reuniones por transparencia, después no sé por qué, luego la reunión me llaman por teléfono para decir internamente las razones y me dijeron esa razón, de que ya hay un pequeño proyecto que está vinculado con el concesionario de la ruta del Paso-Pehuenche para instalar este parque de nieve, que en realidad no genera mucho impacto. A todo esto, por eso la opción de nosotros y el inversionista, que a todo esto era la quinta economía más grande del mundo, fue descartado o no avanzó, se entrampó, y lamentablemente en estos 2-3 años que han pasado desde ese comunicado no se ha hecho ningún parque. De hecho, no existe ninguna infraestructura, ni siquiera hay baños públicos, se genera un tema sanitario bastante delicado, no hay una cafetería, no hay un lugar donde estar, y bueno, están una especie como de abandono o ambigüedad donde no se avanza. Ahora, ¿cuáles son las principales trabas que has encontrado en el gobierno? ¿Por qué dicen no? ¿Por qué no financian? Por ejemplo, sin un camino el asunto no va. El Arco Oriente estaba bonito, no sé si ha seguido avanzando, porque que pase una carretera, digamos, 50, 60 kilómetros, 100 más a la cordillera, es un buen... traería conectividad mucha, pero ¿cómo que hay trabas? ¿Cómo que no anda mucho? ¿Qué pasa? Yo creo que simplemente no hay una agenda, no hay un programa, no hay planificación. Ya no están como los pasos. Podríamos empezar de a poco. No es necesario instalar un hotel para 2.000 camas, construir 300.000 cabañas, 2 hoteles, 30 canchas. No, podemos empezar de a poco. De hecho, me acuerdo de que el comentario del embajador de Arabia Saudita es que hay recursos, pero querían partir de a poco. Querían partir con 3, estamos hablando de un proyecto más o menos de $40 millones, ellos querían partir con 5. ¿Ya? Y ir analizando. Pero aquí debería, yo creo que la autoridad tiene la obligación de por lo menos planificar, ¿ya? Y generar las condiciones óptimas para que los inversionistas puedan calcular sus inversiones, sus negocios. No necesariamente los inversionistas es gente mala. Como que yo he visto que se ha generado como un ánimo de que el inversionista sea un personaje maligno. No. El inversionista lo que más le interesa es que a sus proyectos les vaya bien y estar en sintonía con también la sociedad. Entonces, yo pienso que simplemente no existe una planificación, mucho estudio, eso sobra. Ya hay como 3 estudios de centros invernales con licitaciones que la verdad a veces que nosotros las hemos recogido y las hemos analizado, contienen muchos errores forzados para decir que esta cuestión es muy linda pero no se puede hacer. Para nosotros no es así, se puede hacer y tiene muy buenos números. Pero de lo que estamos conversando, ha dicho que los inversionistas ven con buenos ojos, pero veo que los inversionistas lo ven con buenos ojos, pero el gobierno parece que no lo ve, o no sé en qué parte no hay sintonía, entonces por eso no avanza.
Francamente, porque no, vuelvo a repetir, no existe planificación. No es un tema, a lo mejor para el gobierno, hay mucho anuncio, se dijo de que este año iba a ser el año de la reactivación del turismo, ¿no? Yo no he visto ninguna planificación con respecto al turismo en los próximos 10 años. Tengo entendido que se van a dar una serie de beneficios y bonos y concursos, pero no sé, pues yo no veo como un mayor interés concreto. En ese sentido, yo llamo a las autoridades para comunicarles de que, bueno, oficinas como la de nosotros y también otras, tienen estos proyectos, hemos logrado levantar los inversionistas. Siempre se dice que no hay recursos. Bueno, acá están los recursos. Lo que no existe es una voluntad, ¿ya? Para, hacerlo. Ahora, pero yo creo que debería haber un trabajo mucho más mancomunado. No es como tomar iniciativas sueltas y Mambrú se fue a la guerra y no sé cuánto vendrá, no, así a la loca. Yo creo que debería haber un trabajo conjunto y mancomunado entre la agenda de los privados, qué es lo que quieren, y ahí conversar con el gobierno, porque el gobierno es el que hace camino, los privados no hacen camino, y un montón de cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que podrían conversar y dialogar ahí. Mire, yo informalmente he sabido de que, por ejemplo, el tema de Longaví, se ofrecieron, de un terreno privado, se ofrecieron los terrenos a cambio de que den acceso. Ya el dueño de este sitio, el dueño de este terreno, ha tenido muy buena voluntad para que esto se desarrolle, pero seguimos sin calle, o sea, no seguimos, no hay ningún proyecto del MOP para pavimentar esto y darle ruta. Es súper simple. Mire, el inversionista es un oportunista. Él ve oportunidades, ¿ya? Y él elige el lugar donde más seguro se siente. No están tan preocupados de hacerse millonarios, están más preocupados de no perder, de no irse a la quiebra, de que esta cuestión resulte y ande bien, estar tranquilo con la vida. Pero yo le aseguro de que si es que el gobierno o la autoridad local planifica esto, van a haber muchas ofertas de muchos centros invernales del mundo que van a querer participar acá. ¿Por qué? Porque las condiciones de nieve y las temporadas son de muy buena calidad, ¿ya? Y Chile ya cuenta con una capacidad comprobada de la calidad de nieve a nivel mundial. Pero, ¿por qué tendría yo como inversionista que venir a Chile a un lugar donde ni siquiera se puede llegar? Entonces, si es que el gobierno ni siquiera lo construye, si es que el gobierno lo planifica y hace un acuerdo, un trato público-privado, donde le dice al inversionista, mire, si es que usted viene y monta el centro de esquí, yo me comprometo a darle acceso y pavimentar esto, porque yo sé, el fisco sabe de que va a recaudar impuestos, acabo de dar los números, y por otro lado, el precio se asegura, bueno, entonces empezamos a pavimentar, yo empiezo a construir el centro de esquí, el inversionista va a tener rentabilidad sí o sí, y por otro lado el fisco no solamente va a dar vialidad de infraestructura para el centro de esquí, pero además le va a solucionar problemas sociales a mucha gente y a muchos pueblos que están en este sector. Entonces es un doble beneficio. Y también le quedaría un buen saldo, que es cerca del 65%, para, destinar esos recursos a otras necesidades de la región. Exactamente. Bueno, hemos conversado de varias cosas interesantes y yo creo que son motivadoras, así que vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a seguirlo, lo vamos a llamar por ahí porque nos interesa saber cómo evoluciona este proyecto que generaría demasiados ingresos a nuestra zona media alicaída, teniendo tanta nieve, no tenemos ni un centro aquí en la zona, están en otras partes. Un pequeño detalle, si me queda un poco de espacio. Sí. De todas formas, en esta investigación, en este recorrido, de ya llevamos hartos años, sí hay gente que han sido verdaderos quijotes en el tema de los centros invernales y el esquí. No sé si me permite el espacio, pero por ejemplo, se encuentra un amigo, Arnau, que tiene un lodge que se llama Maule Mountain Lodge, ¿de acuerdo? Y él es un corredor, un runner que se llama Snowboard. Él ha organizado campeonatos internacionales de snowboard en Portillo, en Valle Nevado, y él en este minuto trae esquiadores internacionales a la región del Maule, donde hacen
snowboard en nieve virgen, y lo último que están implementando es el heli ski, es decir, llevar pasajero en helicóptero, dejarlo en la montaña y bueno, que baje. Realmente, o sea, la iniciativa está, él comprueba de que la cosa sí funciona. Claro, pero ya los en helicóptero, todo eso, o sea, deberían haber caminos y otras formas. Pero se puede. Es el único medio que queda, entonces es una cosa un tanto extrema, divertida según lo que he visto. Lamentablemente no toda la gente tiene acceso a helicóptero. Exactamente. Y bueno, yo pienso que esto si se desarrolla, mucha gente, todo el mundo común y corriente podría ir a centros de esquí. O sea, gente en Santiago va por el día, no es necesario quedarnos en un hotel. Basorno, Pucón, hasta en la región del Biobío. Es algo, no sé, pues como andar en bote, hacer bicicleta, no es algo tan extraño, no solamente para gente que tiene muchos recursos, puede ser popular. Pero me llamó la atención que se haya en todas partes de Chile, porque la región del Maule no tiene, como que hay alguien que dice no, mejor que se vayan a Chillán, se vayan a Pucón. Entonces como que me llamó la atención que si en todas partes funciona, ¿por qué en esta región no funciona? Porque simplemente no hay agenda. Yo de repente, mire, yo no soy un político, soy un arquitecto. También hemos desarrollado otros proyectos, como por ejemplo lo de Tutquén, que es el cementerio indígena más antiguo de Latinoamérica, tampoco se ha desarrollado. De repente pienso que la región está dividida en dos, en Maule Norte y Maule Sur. Y ahí hay una lucha política muy intensa, donde también ocurre la administración de los recursos. Y simplemente este tema no ha estado en la agenda política de estos actores. ¿Ya? Yo invito a revisarlo, están los datos, nosotros ponemos a disposición nuestra investigación, ponemos a disposición el levantamiento de inversionistas. Yo sé muy bien de que si es que hay algo serio, si es que hay una agenda, una planificación concreta, no nos cuesta mucho y tampoco a otros levantar los inversionistas, invitarlos a que vengan a esta región. Y otro detalle, también tuvimos conversaciones con el antiguo concesionario de las termas de Chillán. Ellos tienen que sacar toda su infraestructura. Las telesillas son cerca de 30 kilómetros de arrastre que tienen. Y bueno, se quedaron sin lugar y nosotros podríamos perfectamente acoger esta infraestructura. Yo conversé con estas personas, ya con la gente, con Giner, y les conviene mucho. Pero sin embargo, como no hay una planificación a nivel gubernamental, no mucho se puede hacer. Bueno, agradecemos esta conversación a José Miguel Mardones, arquitecto, y esperamos que vaya bien, que funcione bien. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Que esté muy bien.